lo sabes. Ey, ahí arrancamos, gente, ¿eh? Pepe, comenzando lunes con mucho frío acá en mi ciudad, cantando un poquito. Había dejado el micrófono activo, ¿viste? Me había puesto a cantar un poquito y bueno, y ahí estábamos. Sí, comenzamos activos, gente, ¿eh? Así que bueno, un grupito de los de mi época, ¿eh? Ahí estamos, bien, escuchando un poquito rock and roll nacional de mi país con 69469, Capicúa, mirá, 69469, bueno, no Capicúa, tendría que terminar en 96 al final, pero bueno, ahí va, 69469 en este momento. Bitcoin ha subido, ¿no? Un par de velitas horarias interesantes, ¿sí? Vamos a ver la vela diaria, la subidita, y bueno, veremos cómo repercute en las top 100. Por ahora estamos fuera de la sesión de Nueva York, faltan 9 minutos para meternos dentro y sí, obviamente vamos acompañando la sesión de Londres, que es la que estamos en este momento, donde faltan 9 minutos para la apertura de Nueva York, gente. Vamos a ir primero a las cripto y después vamos a ver un poquito Forex, lo que nosotros hacemos todos los días, que operamos gente en vivo, y a la vez utilizamos bot también que voy creando para ir probando y tratar de, el objetivo es pasarla bien y hacer dinero, ¿sí? Lo más importante, pasarla bien y a la vez si el mercado nos regala un par de dolaritos, bienvenido sea. Así que bueno, ahí vamos. Por ahora, alcista Bitcoin, vamos a chequear rapidito. Espero terminar un poquito la proyección de Bitcoin también antes de la sesión de Nueva York. Así que me voy a apurar un poquito. Tenemos las top, acá estamos viendo, mira, not, ¿qué es esto? A ver, me suena nuevo esto, ¿eh? Bueno, mira vos, en la semana subió, si vos hubieras puesto 100 dolaritos, tendrías en tu bolsillo 253, ¿no? Obviamente es la subidita que tuvo este proyecto, así 23% diario, en la hora un 10%. Habría que chequear en las redes por qué está subiendo, ¿sí? A ver cuánta gente está obviamente en las redes interesada en poder seguir comprando, vendiendo, especulando, ¿no? Así que como todas, como Floki por ejemplo, que es un meme, acá tenemos que cayó menos 2.6, pero en el mes subió un 56 y en el año 767, ese sí que es Capicúa, 767 de los dos lados, da lo mismo, ¿no? Bien, Bonk también acá ha tenido una subidita, fíjense en el año, gente, son un peligro, ¿no? Pero si la agarras, mira lo que es eso, que compró y tiene 7705%, loco, ¿quién te da eso? Un meme, ¿no? Tremendo. Así que bueno, Pepe, mirá, Planeta Pepe, acá estamos 1000%, 1052 en el año, hoy está en caidita en la última hora, pero en el día estuvo alcista 1.6, todavía el día no terminó, vamos a ver si esto se achica o si sigue subiendo, ahí va 1.7, ¿ven? Así que bueno, nos vamos a ir, podemos ver algunas de las top 20 conocidas, como Cardano, como Ethereum, un par de, a ver acá si tenemos un poquito Python, Flow, a ver Flow está en el puesto 73, mira cómo viene en caidita libre también Flow, no sé qué le ha pasado en su momento, ¿se acuerdan en esa época? Sí, que comprábamos hace 3, 4 añitos atrás, donde salían en distintas plataformas la preventa, ¿se acuerdan? Tremendo, que las agarraba y se podía enganchar ahí, ¿no? Bien, mira BNB, 100% en el año, ¿bien? Ahí estamos en lo que es el día 5%, muy bien, y en la horita 0.3, la moneda de gobernanza de Binance, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ver un poquito lo que son las velas japonesas con Bitcoin, la subidita. Miren lo que es esto, llega a reventar. Les voy a mostrar un par de patrones nada más, Acá.
estos patrones de marca, se ponía la flecha acá y todos miraban un ojito acá mirando, ¿viste? No, eso no, vamos de vuelta, se me pasó la flecha, ¿sí? De placer. Vamos a agarrar un rectángulo, miren esto, estos patroncitos, estas velas, estos rally interesantes que van en picadita hacia arriba, pueden ser 2 o 3 velitas que hacen la diferencia. Acá tenemos también 2 velitas, acá tenemos una velita, acá otra, acá otra, acá otra. Fíjense cómo cada tanto inyectan los amigos y obviamente eso se nota, ¿no? Porque se prenden los pepes y otros poderosos, ¿no? Otras ballenitas. Pero miren, ahí ven esa velita que está acá, interesante. Esta que está acá, estas 3 que están acá. Sí, hay velitas que sobresalen por el resto. Yo solamente hablando de las alcistas, no de las bajitas, porque en definitiva esto puede ir cayendo, pero fíjense que es como un resorte, ¿no? Donde el precio hace así, mira, una vueltita. A ver si podemos dibujar acá un Picasso, una cosa así hace el precio, ¿no? ¡Pum! Se va para arriba. Vuelve a caer. El retroceso. ¡Pum! Se va para arriba. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Obviamente cae, resorte, sube. En algún momento va a reventar este alto anterior, altos históricos. En cualquier momento lo va a tocar. Miren esta vela. Y próximamente esta me gusta. Ojo, puede llegar acá, queda con mechita y se devuelve para abajo. Pero en algún momento va a venir a visitar esta zona. Cuando rompa la zona de los 73.500, agarrate, ¿eh? Si llega a ser pullback, sería el resorte como este de acá, ¿no? Acá una vueltita así, boom, vamos a ver si llega a los 80 antes de octubre, a los 100, ¿sí? Veremos qué pasa con Bitcoin, ¿sí? Así que por ahora es una vela alcista, vemos un poquito fin de semana, miren los Picasso, esto, si le querés sacar una foto a estos Picasso y hacete un cuadro, ¿eh? Ahí está. Bien. Lo que respecta a hoy estamos lunes, recuerden que sábado y domingo sigue participando las cripto, a diferencia de los mercados tradicionales. Tenemos 2 velitas Doji chiquitas, pero la de hoy comenzó alcista. Vamos a ver si viene a visitar, estaría bárbaro, ¿no? Acá. Esa zonita donde hay 1, 2, 3 toques, interesante para venir a visitarla, ¿no? Y si la rompe, y bueno, estamos muy próximos a que rompa máximos históricos, ¿sí? Que ya fueron rotos en su momento, pero bueno, ahí queda. Todos estos días, semanas, son bajistas, pero bajistas no agresivos, ¿sí? De descanso. Veremos qué pasa en el transcurso de este nuevo mes que comenzó hace ya prácticamente 3 días, ¿sí? Me voy a ir a las velas horarias. Y ahora hace calor. Nos estamos yendo, según un oscilador, hacia una sobrecompra. Vamos a ver si la sobrecompra puede llegar a por encima del nivel 70 acá. Llega a esta zonita. Vamos a ver qué pasa. Pero también hay otra zona a tocar que está muy próxima, que es esta, ¿sí? Un POC muy interesante si contamos todo este choricito de consolidaciones. Este alto y este alto. Estamos ahí formando un fractal. Veremos si cae o si rompe esa zona. Y como quien dice, tiene la cancha libre para correr un poquito, ¿sí? Obviamente eso es suponiendo que el precio quiera ser hoy alcista. Nosotros no lo sabemos, ¿sí? También puede ser bajista. Eso va a depender solamente de los que ponen el billete grueso, ¿no? Nosotros que acompañamos, ¿sí? Bien, vamos a las velitas de 5 minutitos. ¿Quién adivine cómo se llama este grupo? Les regalo otra canción. ¿Vamos? Bien, ahí estábamos, gente. Subiendo altos y bajos hacia el alza, pero obviamente llega un momento que esto que estamos viendo acá es la repetición de las velas diarias, ¿se acuerdan? Que eran velas de un día. Bueno, estas son velas de 5 minutos, pero fíjate que acá rompe también con velas en esta temporalidad. También rally, ven, acá van tuk para arriba, rebote, hace de vuelta el retroceso, que sería ese, ¿no? Lo que les dibujaba acá. Miren, a ver, escucha esto. Si no te gusta esto, el resorte, ¿se acuerdan acá que hacía así, una cosita así? ¡Boom! Otro resorte, ¿sí? Un terremoto bailable, ¡boom! Y en algún momento, ¡boom! Y boom, boom. Ojalá, ¿no? Y si va para abajo y compras más barato, ¿no? Estás comprando la zapatilla más barata ahí, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy al índice, a lo nuestro, al índice del dólar, al oro, al dólar, al euro, a la libra, al yen, al franco suizo, al neozelandés, al australiano y a todo lo que se nos cruce por el camino, ¿eh? Ahí vamos. Me dijiste pásame a buscar, Y yo te pido, por favor, no solo tenés
Una voz finita, tremendo el tipo, Índice del dólar, vamos a ver, ¿qué estamos viendo acá? No, velas diarias, vamos primero, por más que no las operemos, vamos ahí, ¿Qué es esto? Ah, bien. Dale, pelado, no pares nunca más. Bien, vamos, tenemos consolidaciones en estas zonitas, para recordar más o menos, son unas consolidaciones donde el precio, obviamente vos acá ves un impulso alcista, yo estoy contando este rango que marqué acá porque voy a llegar al final, que es este, ¿sí? En estas consolidaciones que se formó después de un canal diario alcista, y también podemos poner dentro del canal un final de un canal bajista también, sí, que es este que está acá, como este que está acá, ¿ven acá? Acá hay otro parecido ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Están dentro de un canal alcista, ¿sí? Pero estas zonitas de altos y bajos forman como una consolidación, más que una consolidación, una ruta, la ven acá, donde el precio hizo un doble techito arriba y está llegando a una zona de consolidación, ¿sí? Donde el precio, de convergencia, no de consolidación acá abajo, está tocando una zona de soporte dinámica, si querés, entre comillas, o una directriz, o como le quieras llamar, que fue rechazada, ¿sí? A la vez se apoya en varios toques, por esto estas cruces acá, ven, ¿sí? Acá, entonces es una zona que quizás le está complicando romper un poquito. Vamos a ver a la vela que sería la diaria, es un signo más positivo, mírenlo, acá vamos adentro, ahí, ¿la ves? Esa es la vela de hoy, un más. ¿Te gusta? Bueno, vamos a ver dentro. Salí. Ay. Bien, gente, velas diarias, acá está. Ramificación, esta consolidación, este choricito que les marco acá, es esa vela que era a color azul, un signo más, que es un doji, que no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? Que comenzó acá, la vela diaria de hoy lunes, esta sería la del viernes, comienza acá, sí, obviamente cae, sube y está a la misma altura de como comenzó. Por eso es el signo más, estuvo acá arriba, estuvo acá abajo, ¿sí? Y bueno, y un Picasso de fondo. Por ahora consolidaciones, vamos a ver si ahora que estamos a 2 minutos dentro, ya comenzó la sesión de Nueva York, las velitas horarias empiezan a moverse un poquito más y hay más volumen, y bueno, veremos si eso hace que nosotros podamos hacer un par de operaciones, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Recuerden el viernes que fue 31, hicimos un par de operaciones y hay una que la agarramos, fue tremendo. ¿Vieron qué lindo cómo se movió? No me acuerdo si era libra dólar o libra yen. Después avísenme los que están en esta plataforma que estamos probando nueva. Sí, bueno, ¿no? Si la libra, después voy a chequear, libra dólar o libra yen. Una de las dos era, ¿sí? Disparó lindo, a favor nuestro, por suerte, y el bot también participó por su parte con el oro y hicimos otro profit más aparte también, así que viernes lindo fue, bien. Bien, ¿esto qué es? La caja misteriosa. Bien, acá estamos. Y si vos querés marcar esta vela, comenzó acá el día, pero podés marcar esta zonita dentro de la compresión que hay, altos y bajos que van a un punto en común. Ven, van cayendo los altos, van subiendo los bajos. Y acá tenemos un canal. Si lo marcás y tenés un poquito de imaginación, escucha, agarra este bajo, agarra este alto y ahí vas marcando más o menos 2 toques más un tercero. Si no te gusta, decís, bueno, como es subjetivo y lo tenés vos solo, marcás este bajo que está acá, este alto y ahí te quedó un dibujo parecido. Si ese no te gusta, por lo menos 2 ahí tenés, ¿sí? Pero el dibujo es el mismo, ¿viste? Así que bueno, ahí vamos. Tenemos, ¿puede caer? Sí, ¿cómo que no va a poder caer? Pero ya hay 2 toques acá. Puede ser que esta zona, si sea una zona ahí, a la vez si acá abajo coincide o si encontramos también una divergencia, ¿sí? Y a la vez una convergencia, las dos cositas juntas, estaría bárbaro, ¿no? Donde acá, si baja un poquito más, podemos buscar a favor del dólar o del índice, ¿sí? Para buscar compras, ¿sí? Escucha. ¿Por qué? Porque ya cazó un par de horitas hacia la baja, ¿bien? Si nos vamos a velas de 5, te quiero tanto, ¿ven cómo cayó? Cayó mucho. ¿Puede seguir cayendo? Sí, obvio, mira acá. Cayó, subió, cayó. Bueno, acá también puede seguir cayendo, pero justo estamos en zonas de, entre comillas, pequeño soporte. Vamos a ver si esta zona todavía no tocó acá, pero puede ser que haya una aceleración también, ¿no? Donde el precio acá se ajusta ahí un poquito, ¿ven? Y esto va hasta acá abajo, hasta ahí, ¿sí? Ahí.
¿ven? Doble toques, 2 toques, 2, 3 toques, ¿sí? Si esto lo extendés, es otra zona también interesante, ¿bien? Así que bueno, ahí vamos, hay que ver los ángulos y no quiere decir que eso va a ser una entrada acertada, ¿no? Es solamente matemática y después depende de que pone el dinero, ¿sí? No de la matemática, ¿bien? Bien, gente. Por ahora, consolidación en vela de 5 minutos para el índice. Viene de una caída, ustedes lo están viendo con unas velitas en caída, pero está haciendo un fractal. Vamos a ver si sube, aunque sea hasta acá, hasta tocar este bajo, hasta ahí, o si rompe un boss acá, ¿no? Un bajo, ¿sí? ¿Para qué? Para meterse dentro de este otro choricito acá, ahí. Y si se queda acá encajadito, hay que ver si consolida o si rompe para venir a buscar este bajo. Todo depende de lo que haga el mercado hoy. Nosotros solamente vamos viendo y ajustamos nuestra proyección a medida que el precio se va moviendo, ¿sí? Escucha. Solo vos y ya. Hoy va a ser cortito también, ¿sí? Tengo que hacer el video de... Un video que lo tenía que hacer el fin de semana, se me pasó, ¿sí? No tenía tiempo, pero bueno, de un bot que armé, ¿sí? Ya tengo todo el backtesting armado en video, pero me falta hablar, ¿sí? Medio pesado, ¿eh? Y bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Así después se los comparto, ¿eh? Le puse Zombie de Vietor. Zombie de Vietor le puse, después le muestro la fotito, ¿eh? Te quiero tanto. Bien, ¿a dónde podemos ir ahora? Podemos ir al oro, a ver el oro como está en 5 minutos nada más, me sirve. Fíjense, si ven acá, a ver el que sabe un poquito que viene aprendiendo día a día. Comenzó el día acá, ¿no? ¿Qué les parece que puede ser si acá comenzó la vela y la vela está acá? Y el precio está acá, perdón. ¿Qué les parece que pasó? A ver, vamos a dibujarlo y vamos a la vela diaria. Miren, comenzó acá. Si comenzó acá, matemática o lo que sea. Subió un poquito porque subió hasta acá, ¿ven? Subió hasta ahí, ¿sí? Hasta acá. Esto fue lo alto que tuvo, lo más alto. Pero no cerró el día todavía. Falta todavía una distancia hacia la derecha para que sean las 24 horas. Bueno, acá comenzó el día. El oro. Estamos viendo vela de 5, pero ahora en un día vamos a ver la vela diaria japonesa, para que entiendan. Apertura, abre ahí, subió hasta... Esto fue lo máximo, esto fue lo más bajo y está acá ahora el precio. Si cerrara acá, este rectángulo, el cuerpo de la vela, esta es la mecha y esta es la mecha. Esto así tiene que ser el cuerpito de la vela del oro. Ojo, llega a ser así, salí corriendo, ¿eh? Una nave espacial o un bote, mirá, van nadando acá los amigos y acá hay una persona en el medio. Pero esa sería, y acá un tiburón, mirá, un tiburón ahí. Ahí está. Bueno, gente, me voy a las velas diarias para que vean este hermoso dibujo de esta vela que sería esta representación, ¿sí? Rígida, doji parecido al índice, ¿eh? Vamos a sacar estos dibujos, por favor. Decir que sí. Vela diaria. Bueno. Vamos. Mira, si amplío, le saco una foto de esto, mira. Ahí está, ¿la ves? No te digo que es la gran cosa, pero ahí está, ¿ven? Tiene un poquito cuerpito, ¿lo ven? ¿Lo ven el cuerpito ahí? ¿Lo ven? Ese pedacito cuerpito, ese cuerpito que le dibujé, estuvo acá arriba, estuvo acá abajo, ¿ven lo que le digo? Arrancó acá el precio, ¿sí? Porque arrancó por acá estuvo acá y ahora está acá, ¿sí? Bien, ok. Bueno, nos vamos a dónde? A la fuerza de la moneda. Vamos a ver si encontramos algo hermoso hoy, ¿sí? Si operamos, si no, vamos a ver también un poquito lo que tiene que ver las noticias fundamentales. Vamos a chequear, me parece que había un par de noticias. Acá había puesto un par de noticias, ahora vamos a estar viendo. Primero a ver si la fuerza de la moneda se puede compartir un poquito acá. A ver, un segundo. Riquita. Esa. Súmense a Discord, gente, ¿eh? Y cuando se suman me tienen que avisar, así les agrego el PP y podés ver la dimensión número 1. Si no, solamente va a haber noticias fundamentales y reglas, ¿sí? ¿Cómo hacer? Pum, pum, pum. Bien, fuerza de la moneda. Me parece que... A ver... Ah, parate, que me faltó mostrarles. Riquita. Riquita.
Bien, acá estamos. Noticias fundamentales. A ver, vamos a pasar a... Acá tenemos un par de noticias, Siempre chequeen ustedes. Háganle caso a Pepe Mila. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Más perdido que perro en cancha de bocha. Estábamos acá. Ok, ahora sí. Bien, escucha. A ver, noticias fundamentales. Vamos a ir a Discord. En Discord, donde estamos nosotros, sumate. Dice que tenemos un par de noticias fundamentales ahora, 10:45 con respecto al dólar. Y a las 11 tenemos dos noticias de alto impacto color rojo, ¿sí? Así que sumate. Y si te sumás, avísame a los miembros, me avisas a mí y vas a ver esta sala, ¿sí? La sala número 1. No la 2, ni la 3, ni la 4, donde hacemos otras cositas que vas a ir de a poquito sumando y sumándote a esas dimensiones, ¿sí? Así que tenemos dos noticias, 10:45. De mediano seguramente también tenemos, pero bueno, por ahora miremos de alto impacto, ¿bien? Tengan cuidado igual, ¿sí? Porque nos puede pasar muchas veces que el precio corre muy fuerte y vos decís, ¿qué pasó? Y una de mediano impacto quizás es de alto impacto en otra plataforma, ¿no? Por eso chequea 2 o 3 plataformas, ¿bien? Bueno, ¿escuchaste la letra de esto? Eso. Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hay más Fernet con coca? ¿Qué pasa? Estamos cargando motores. Recuerden que el combustible del planeta Pepe no es el dinero, es la música. Y después que nos acompañe el dinerito. Pero lo primero es la música, ¿sí? Nos estamos cargando de energía para comenzar en la semana, ¿sí? Me voy a ir a ver las fuerzas. Tenemos por ahora el NZD neozelandés, el dólar neozelandés fuerte. Veremos si es realmente así. Hay que verlo en la gráfica, ¿sí? ¿Vos estás borrachín? Dice. ¿Qué pasa, amor? Después también vamos a ver alguna noticia, como solimos compartir siempre en esta nueva plataforma que estoy probando. Si llega a funcionar bien la plataforma, por ahora viene bien. Obviamente hay que hacer publicidad, pero funciona bastante bien. Vamos a ver, ¿sí? Si sigue funcionando así y se suma algún pepito más, la voy a agregar a hacer el streaming en vivo junto con YouTube, ¿sí? Así que bárbaro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre y cuando el internet de mi ciudad me funcione, ¿no? Por eso estoy probando una sola plataforma y no 2 o 3 porque colapsan. No me da el internet, gente, en la zona. Es un monopolio ahí hagan estas empresas. Y bueno. Bien. La bajada es buena, la subida es terrible, ¿sí? Para el que entiende de internet, terrible la subida que tengo acá en mi zona. No sé si llego nada, no llega ni a 10. Ni a 5 llega, me parece. ¿Estamos en vivo? Fernet con coca. Tenemos alcista el canadiense. Miren cómo va la pendiente alcista en M5. Ver en M15. ¿Qué no hay más Fernet con coca? Bueno, el CAD ya me está gustando para ir a buscar el CAD. Y podemos buscar una pequeña caída del Yen. CAD Yen, a ver si está cadeyendo. Si está cadeyendo, me le tiro un tirito ahí, CAD Yen. No te escondas, negro. ¿Qué pasa? Ahí va. No va CAD subiendo, no va a ir CAD yendo. Miren, una bombita ahí, Escuchá, le voy a tirar aquí. Ya le pongo una orden pendiente. Dale que se me va, negro. Vamos. Le voy a poner poquito, ¿sí? Porque está llegando a un alto anterior que me puede pegar un retroceso. Pero, a ver cuánto hay de acá hasta acá antes de apurarme. Bueno, no hay mucho. Y el alto está acá. A ver, puede una bombita de caída, pero si cae, agarramos, ¿no? Hacemos una comprita más abajo. Che, me dejó poner ahí. Mira, lo puse en el alto anterior. Un alto que venía altos y bajos hacia la baja. Es probable que venga a hacer un torito, haga un cuernito, un fractal y caiga. Si cae, que no caiga mucho. Ahora, si sube y apoya como pullback, que venga hasta el número redondo y nos vamos a la choperita, Vamos a ver, hay bombitas. Ojo, ¿qué significan las bombitas? Que Pepe Mila sabe que hay una sobrecompra, que tendría que caer el precio, ¿sí? Pero bueno,
Ahí vamos. Fíjense en impulso, retroceso, impulso, retroceso. Vamos a ver si el retroceso llega hasta acá. Yo ya me tiré a la piletita, ¿sí? Pero me tiré para que caiga, ¿sí? Wow, up. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha esto. Va bárbaro. Escuchen la letra, lo que dice. Dígame si es verdad lo que dice esta letra. Escucha. Déjate de hinchar, no somos nada. Bueno, ahí vamos. Voy a poner un Fibonacci con este altito, ya hice un fractal, así que vamos a ver qué jugamos en esta zona, de acá hasta acá, ¿sí? Espérate que le voy a agregar otro numerito más acá al Fibo, ya lo dejo puesto, le voy a poner el... No al mar. 0. Pum. Oh, wow. No somos nada. Déjame de hinchar. Ahí está. Ahí agregué otra zonita más. Pero no me gusta. Déjame de hinchar. Ahí me gusta más ahí, así no jode tanto. Ahí está. Bueno, ahí estamos, gente. Si cae, que caiga, ¿sí? Y si sube, bueno, bárbaro. Vieron que les dije que acá era muy probable que caiga. Yo me puse la orden pendiente igual. Me la tocó por el spread, obviamente. Pero bueno, sabiendo que estaba este altito, ¿eh? Escucha. Pum. Esta zona puede ser de apoyo también, si cae, ¿eh? Vamos a ver. Pum. Tocaba el bajo, el tipo con la boca. Hacía todo, ¿eh? No somos nada. Nada. Voy a actualizar acá. Ahí está. Le faltaba información a la gráfica. ¿Qué pasó? Digo yo. No somos nada. ¿Qué pasó acá? ¿Me cambió el dibujo esto o no? ¿Qué dicen? Lo actualicé y me cambió el dibujo, che. No somos nada. Guarda que ahora hay otro dibujo esto, ¿eh? ¿Vieron que era? A ver en dónde apoyé acá. Si era en 15 minutos o en 5. No, mira, le falta información, por eso. Esto saben por qué es, no es por el broker anda perfecto. El que no anda perfecto es herramientas que utilizo para hacer backtesting, que borro las velas japonesas muchas veces y voy agregando historiales de otras plataformas. Entonces después me encuentro con esto. No pasa nada. Mirá vos el dibujo cómo cambió. Bueno, va a tocar la media móvil, así que seguramente si la toca, bárbaro, ¿no? Pero si no la toca, ¿sabés cómo ya me voy preparando? Este ya es otro dibujito, Vamos a ver, retroceso puede ser profundo acá, Vamos a ver qué pasa. ¿Vieron? Vuelan para atrás, van a ver cómo teníamos un dibujo y cuando actualicé me apareció otro. Qué grande el amigo acá, Bien, vamos a cambiar un poquito de music. Me voy a tirar un poquito a ver si conocen. Escucha esto, mirá. Qué bonito. Y dice, escucha. Pum. Está saliendo el sol. Sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna... Bien, mientras corre esto, veré si pongo alguna orden por acá, en este número redondo que está acá, cuando mucho si llegase a caer, y si va hacia abajo veo cómo lo sigo. Nos atrapó la media, vamos a ver si le viene a dar un besito, ¿sí? Esta no la tenía, No pasa nada, igual estamos a favor del CAD, fíjense, si no cambió la pendiente, el CAD acá en M15 está fuerte, en M5
Bueno, esto tarda. Ahí va hacia la sobrecompra, ¿sí? Y el yen estaba como cayendo. Vamos a ver si está llegando al final y empieza a subir. Puede pasar que uno de los dos pierda la debilidad o las fortalezas, ¿sí? Eso es minuto a minuto, ¿eh? Voy a sacar, me voy a ir al CAD yen acá, que está más limpito. Mira cómo le falta información acá a esto, ¿eh? A ver ahí. Esto, ¿ven? Actualizar. A ver ahí, se va para acá. Bueno, me voy al CAD yen, ¿sí? Pum, 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 pum. Ahí está, arrastro, llevo. Ahí estamos, mirá, ya nos comimos 2 veritas ahí, ¿eh? De la mañana y 19, Capicúa de vuelta, che. Down, pum, pum, down. Esto era más lindo para venta que para compra acá, pero bien, ¿vieron? Ustedes, si pasa algo como recién, actualicen la gráfica siempre, ¿sí? Yo vi un dibujito lindo, digo, bueno, llega, actualicé, me cambió el dibujo, ¿vieron? Y aunque no se reloj en toda la semana, A ver si viene a visitar esta zonita. desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Tonen, don. Noticias fundamentales, mira, acá las estamos viendo, ¿eh? Acá, ahí. Guíame si no está bien la vida que llevo. Capaz que, vamos a ver, si no busco acá. Bueno, no, por la duda. No. Lo hacemos en la dimensión 4. Bien, seguimos. Taram, down. Pum, 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 pum. Bien, mientras corre la información, que sería el precio ahí, informándonos si va hacia arriba o hacia abajo, se queda consolidado, voy a compartirles un poquito de noticias, ¿sí? Porque la idea es estar un ratito con ustedes, compartir un ratito y que se vaya sumando horitas en esta nueva plataforma que estoy probando, ¿sí? Así que me voy a compartirles algo de música, perdón, de noticias, y después seguimos con lo nuestro, ¿sí? Acá, obviamente, ya sabemos que tenemos una orden abierta y cuanto mucho le tiraré alguna ordencita más, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Ah, y miren esto. Se viene, si es que no abrió acá, ahí, miren. ¿Lo ven? No me tira orden este, ¿lo ven? Prepárense que se viene, obviamente, Zombie de Viator. Vamos a ver si lo puedo subir el video el próximo fin de semana, lo puedo hacer, ¿eh? O en esta semana, en algún tiempito. El video está, hay cositas ya hechas, ¿sí? Pero me falta lo más difícil, que es configurar todo, ¿no? Editar es lo más engorroso que hay, gente. Pero bueno, cuando esté, acá está, el bot está acá, ven, con la carita alegre, a ver si tira alguna en el libra dólar en M15, ¿eh? ¿Tú a nadie como vos? Bien, me voy a dónde, mientras seguimos con la orden abierta, me voy a las noticias. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja. La mía también. Bueno, un poquito de noticias, gente, que no vienen mal, que tienen que ver obviamente con mi hermoso y querido país. Y bueno, y sumate también, para si te gusta alguna noticia, te la puedo agregar también con respecto al planeta, lo que sea. Acá tenemos una pequeña, miren, a ver, miren esto, a ver si les puedo compartir ahí. Ahí estamos. A ver, vamos a subir un poquito. Vamos a compartir un Pioquititus. El amigo Bukele, ¿vieron que lo visitó el presidente? Miren, fíjense qué bonito esto. A ver si les puedo compartir acá un segundito. ¿Dónde estamos? Ahí vamos. Miren, 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 miren qué bonito. Ahí estamos. ¿Lo ven ahí? Le damos play un poquito. Son 6-7 minutitos. Ahí vamos, mira, escucha. Gracias. ¿Cómo andas? Qué placer conocerte en persona, la verdad. Gracias, Un gracias. verdadero Igualmente. gusto. Igualmente. ¿Cómo es esto de ser reelecto? Es necesario, es necesario. Sí, obviamente. Cuando uno Es necesario. emprende reformas, Claro, no alcanza el tiempo.
Pero Y bueno, menos reformas profundas como la que usted está haciendo. Que quieren que arranquen su momento Sí. y luego que cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato. Entonces exactamente. necesita poder administrar los frutos. Estamos, También. No nosotros solo también la estamos remando con eso. Claro. Pero afortunadamente está funcionando. Sí. Logramos bajar rápido la inflación. La inflación mayorista de viajar a un... Y también a dónde se dirigía, que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron. Exactamente. Pero estaba a punto de estar en Sí, esos niveles- contrafácticos a veces la gente no lo internaliza. Claro. Pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a percibirlo y de hecho el 85% de la población creía que iba a ser hiper y hoy ese número está bajo el 20%. Ah, qué bueno. Así Qué bueno. que, digamos, la están viendo. Sí, claro. Nosotros hacemos la referencia, ¿la ven o no la ven? Lo he visto. Te hubiera traído un gorro de esos, Sí, entonces, claro. digo, Y también lo he visto afuera también. En el mundo. sí, En el mundo, Europa, Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, por supuesto. sí, nosotros notamos que desde afuera lo perciben mejor Hay que... mucha ola de apoyo externo muy grande. Sí, No de los gobiernos, de los pueblos. no, exactamente. De los pueblos casi de todos los países. Sí, porque... Todos los países que hablan español y algunos que no tanto, pero más de todo, obviamente, los que hablan nuestro idioma porque se entiende mejor. Pero sí hay mucho apoyo. El mensaje de la libertad está llegando, Claro que sí. está llegando fuerte. Fuerte. Así que vamos bien, vamos Sí, por el buen camino. claro que sí. Pasamos, presidente. Presidente, por favor. Sí, Presidente, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Sofía está? Media. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Enorme. Buenas conocerlo. tardes, presidente, por favor. Le felicito por todo lo que hace. Gracias. Muchas gracias. Y aquí, por suerte, no va a estar, allá está un poco caliente, pero aquí está más fresco. acá el aire acondicionado, sí. No, como Buenos Aires en verano. Ponele. Sí. No, estamos contentos de tenerlo y no solo nosotros, pueblo salvadoreño también. Eso me sorprendió muy gratamente. Sí, la mayoría de presidentes de otros países latinoamericanos que ustedes no los conocen. Pues, digamos, sí saben, cuando dicen presidente de tal país, la gente ubica, ¿no? Pero en tu caso no. En tu caso la gente sabe quién es Milei. Me sorprendió. Una ovación cuando llegó. Bueno, ayer voy a contar una infidencia que no vayan a publicar esto. Ayer encontramos un intento de acto de terrorismo. Ese lidera poner unas bombas en unas gasolineras. Por suerte se detuvo. Pues, pero cuando está el policía, me enviaron el audio del interrogatorio a uno de los y el policía le dice, ¿y por qué? Decime la verdad, ¿por qué lo hiciste? Dice, no, pues, no me digas que es por ideología, me dice, porque ya Milei les ha dicho lo que su ideología es. Pero le dice un policía, o sea, un policía interrogador a un terrorista, le dice, ya Milei les explicó lo que es ideología. Claro. Es una cosa, o sea, no es a nivel político, o a nivel, obviamente también, ¿no? Sino que es a nivel del trabajador, a nivel del pueblo, a nivel de los profesionales, a nivel de la gente que policía, bombero, soldado, doctor, hay mucho apoyo. Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente... No, que sea por que la gente abrace las ideas de la libertad, ¿correcto? Entonces, ya cuando viene desde abajo, no hay forma de pararlo. Y digo, porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, No, claro. es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad, aún los políticos profesionales que se dedican a decirle a la gente lo que quieren oír, aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la idea de la libertad. Y me parece que ese es el logro más importante, porque si vos lo tratás de hacer desde arriba hacia abajo, digo, a veces es mucho más difícil. Claro, la gente no lo va a absorber. Exacto, entonces, digo, el tema de la batalla cultural... Es que los tiempos, digo, yo soy mi opinión, ustedes son de allá, yo no conozco, pues sí conozco Argentina, pero de viaje, pero no turista. Bueno, Gabriel estudiaba ahí, pero los tiempos pusieron un presidente como el que hubo en la guerra. Es un nuevo tiempo, es diferente, la gente ya está más informada, ya tenemos un político que le diga, voy a regalar
La gente dice, pero ¿de dónde lo vas a pagar? Antes era, vamos a bajar los impuestos y después le vamos a regalar a todos. Y el salario mínimo va a ser de $1,000, de $10,000. Sí, claro. Entonces dice alguien, ¿cómo te fuiste? ¿Por qué no ponen de 100,000? No, porque no ponen $1,000,000. Claro, así se arregla todo. Claro, Sí. claro. Y entonces ya la gente ya no se trae esos cuentos. Y aparte por figuras como tú que han logrado, desde antes de ser presidente, han logrado colocar más información. Y la gente ya no es los estudiosos y el pueblo. Ahora el pueblo. Muchas veces tiene más nivel que los estudiosos, ¿no? Porque los estudiosos han ido por otra línea. Exactamente. Y hacen unas elucubraciones que no sirven de nada. Exacto. Y el pueblo está más ávido con un poco de conocimiento y con la experiencia de la familia, de la vida real, de él en su negocio. Y dice, bueno, sí, si en mi negocio nadie me regala nada. Y tengo que trabajar, si trabajo más, gano más. Entonces, ya la gente no es la gente dominada por la élite política, la casta, como le decís tú. Ya no es así, ya la gente tiene otra mentalidad y esa es la razón por la que personas como tú llegan a presidente de un país como Argentina, porque ya no es la misma gente. Vos sabés que ahí hay un par de anécdotas que me gustaría contarte. Una es, vos sabés que el máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en Argentina era no ser insultado. Y nosotros estamos haciendo, en menos de 6 meses hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. Lindo. 14. 14. Sí. A nosotros nos están pidiendo un ajuste de 3, ¿verdad? Sí. Y aquí y acá, pero tiene que ser con H, porque los bisturí. No, 14 puntos del PBI es hacha, licuadora, de todo eso. Y eso... Cualquiera hubiera dicho que eso era la hecatombe política y sin embargo, el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park. La gente recibe al ministro de Economía como un héroe, es decir, como un rockstar. Y es más, todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente es fascinada. Y la otra es que la imagen, digamos, está ya en este momento ya está más alta que cuando asumimos. Querido pueblo salvadoreño, este es el momento más importante de nuestra... Bien, ahí estamos, gente. Un poquito de noticias, un poquito, ¿no? Obviamente, ahí estábamos viendo al presidente Milei y obviamente que fue a visitar a Bukele, ¿no? Así que bueno, acá estamos, ¿no? Completo lo de Bukele era recién lo último que estamos viendo, es cómo juraba el presidente de El Salvador por segunda vez, ¿sí? Con el 85%, muchachos, ¿sí? De los votos, tremendo. Bien, vamos a ver, acá tenemos una orden abierta, ¿sí? Vamos a ver en esta zonita que marqué acá mientras... vamos a ver si ponemos alguna comprita más, ¿sí? Si no, bueno, veremos. Recuerden que agarramos que estaba fuerte el CAD, ¿sí? En temporalidades de M5 o M15 estaba interesante, iba hacia el alza, el CAD, ¿sí? Acá está, ven, ahora está un poquito como en declive y el yen está como queriendo remontar. Vamos a ver si remonta y viene hasta acá. Obviamente vamos a estar en una tendencia cayendo, ¿sí? Cayendo. Y bueno, ahí podemos ver qué hacemos, si vamos a favor de esa tendencia o si ponemos un stop y listo, chao. Esa es la idea, pasar un ratito y bueno, ir operando. También tenemos el bot operando, el telaraña como siempre ahí haciendo profit y todo suma de a poquito. Recuerden que muchas veces se gana con los dos, hay veces que sacas más con uno que de forma manual o de forma manual sacas más que con el bot y muchas veces vas complementando, que esa es la idea, lo que les voy a ir enseñando en dimensión 3 o 4. Iremos haciendo otras técnicas que tengo para hacer, que hoy iba a ser una y no la hice, la dejé pasar, no pasa nada igualmente, ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, gente, vamos a poner un poquito de música, un ratito más y nos vemos mañana o pasado, ¿sí? El que quiera sumarse a Discord me avisa y lo voy a estar agregando
obviamente tenés que buscar el link que va a estar ahí en la plataforma. Hay varios links, está el de YouTube, está el de Discord, el de Telegram, el de Instagram, el de TikTok. Súmense a los que quieran, y si quieren darle like a los videos, después los comparto por YouTube también, ¿sí? Estamos en vivo para el que está en esta plataforma, para que sepa, todos los días en vivo, allá hace un par de años, por YouTube, ¿sí? Pero bueno, estamos probando esta plataforma nueva y estoy probando por ahora, probando a ver cómo, ¿no? Prueba y error a ver qué pasa con esta plataforma, ¿no? Porque muchas veces las zonas donde uno vive, el internet tendría que funcionar correctamente bien, pero muchas veces no acompaña la subida, y esa subida hace que si tenés 2 o 3 plataformas al mismo tiempo, que era lo que les explicaba hoy, se sature, ¿no? Y no funciona bien el internet, se ve mal lo que es el streaming más que el internet, ¿no? Y el internet también, obviamente. La subida no es muy buena en mi zona, ¿bien? Así que bueno, si funciona bien esto, algún día vamos a probar, ya hemos probado las semanas anteriores YouTube y a la vez esta plataforma. Pero de a poquito iremos viendo así cómo funciona, ¿no? Un backtesting de streaming. Bien, música, maestro, por favor. Seguimos con el piti, vamos con el piti. Ahí estamos, escucha. Eso. Y esto tenés que dejar que corra, ¿no? Hacia el alza, hacia la baja. Está haciendo un canalcito bajista. Y podemos ponernos a hablar de muchas cositas que estoy viendo acá, pero vamos a dejarlo que corra hoy, ¿sí? Hermoso día. Vamos a ver si acá apoya, ¿sí? O pollo. Pollo o polla. ¿Apoya o apoyo? O a gallina, decía el amigo. Bien, vamos. Y por todas esas cosas ¿Qué tenemos en común? ya marchaste, De acá. te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise, Y tanto te quiero. una marca tuya llevará. Mi corazón. Parece raro, pero comparto la opinión que escuché. Escucha esto que dice. Escucha, Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. ¿Vieron qué lindo? Down, tere, down. Down, down, down. El tipo le mete unas voces tremendas de un coro, ¿no? El corista, Pepe Mila corista. Pepe corista en vez de Pepe Mila, ¿eh? Agregate el Pepe si te sumás. Escucha, ¿querés rock and roll duro y puro? Mirá, fíjate ahora, ¿eh? Rock and roll duro y puro. Prepárate, ¿eh? Se viene. Después de este, me parece, ¿eh? Yo quiero rock. Bien de barrio, ¿eh? Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero Hay que amor, hay que amor. Amar iba a decir. llevarte a mi moral. Cajita de regalo acá, a ver si toco esto que es. Dice, regala una suscripción para llegar al primer puesto. Dice, no, que voy a andar regalando. Que me regalen a mí. Las cosas salen como no las espero. La vida me hace más guerrero. Buenísimo. Ahora te voy a visitar, genio. Me parece que se viene un poquito de rock and roll, ¿eh? Rock and roll. Escucha lo que se viene ahora, ¿eh? A ver si no le estoy... Capaz que lo estoy pifiando. A ver, por orden me parece... Chanano, nana. Bueno, este también, un poquito de rock and roll. Pero yo era otro el que decía, después lo voy a poner, ¿eh? Se llama ¿Quieren rock? ¿Quieren rock?
falta la armónica acá, ¿no? Ahí viene. Ahí está, esa es. Nos conocimos. ¿En dónde? ¿Y? Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. De pernoctare. Y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Vieron que hay veces que es aburrido y hay veces que hacemos como la otra vez que nos metimos y ¡boom! Me disparó, ¿eh? Hay veces que la volatilidad te acompaña y hay veces que no. Vi interesante el movimiento y uno se tira. Si no, lo analizás y te metes más tranqui y joya. Pero hay veces que ¡pum! Dispara de una y decís, che, ¿qué pasó? Me meto. Y agarras una linda tajadita, ¿eh? ¿Cómo andás? Por ejemplo, acá hubiera sido interesante después de este rompimiento, ¿no? Si nos metíamos ahora en el momentum. Pero bueno. Poderte Escuchá. también secarte. ¿Y? Volverte a enjuagar. ¿Por qué? Que me gustas mucho. Bueno. ¿Pero mucho? Me gustas mucho. Nena. ¿Será que me gustas tanto, nena? Pero tanto. Me gustas mucho. Nena. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que. Mirá si hubiéramos puesto otra comprita por acá, ¿no? Ya estaríamos una linda... No, poca ganancia. Pero también podría haber caído y el drawdown crece. Por eso es preferible agarrar zonas más estructuradas, ¿eh? Según también el par, el movimiento, la hora. Si tenés ganas de seguir aguantando. O un stop y listo. O alguna técnica de las que utilizamos en la dimensión número 3. Ahí van a ver, hay un par de técnicas que la cabeza te va a hacer ¡boom! Escucha, me gustas mucho, nena. Bam, boom, boom, boom. Bueno, y es que me gustas mucho, nena. Mirá vos, muchas veces este movimiento, ¿sí? Es para sacarlos de stop de los que se metieron en venta, ¿sí? Cuando es así agresivo, muchas veces está bueno poner un break-even enseguida de la orden. Lo que pasa que, porque después se puede ir en sentido contrario, ¿sí? Como puede pasar ahora, que capaz que está acá abajo en 2 minutos, Es la manipulación, el movimiento, la falla y clímax. Son distintos tipos de patrones. Más que patrones chartistas, son como validaciones, puntos de validación. Escucha esto. Rock and roll. Todo sigue igual que hacer. Mira, una sola vela. Casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos. Estamos en 1 minuto también, no pretendas que... Pero ven lo que es, estas son las velitas que tenés que prestar atención, ¿sí? Vos las podés ir viendo, obviamente. Esto puede caer bruscamente hasta acá. Capaz que me voy... Vamos a ver si espero acá una comprita o si me voy acompañando hasta acá. Pero vamos a esperar un poco más, ¿sí? Hasta que no llegue hasta acá. Es muy poquito, si no. Algunas cosas me tocó perder. Le va a costar subir, Vamos a ver si escala, Vamos a ver, esa vela es muy, pero muy poderosa. Y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Y vamos de la mano. Cuando rompa esta zona va a venir a buscar este número redondo seguramente. Por acá le voy a poner un buy stop, ¿sí? Por ahí. ¿Ok? En el caso de que pase eso, ¿sí? Si no, seguimos esperando. Mira, se lo voy a dejar ahí puesto. Obviamente, como por si pica, ¿no? Nada más. Si sigue cayendo, no lo toca. Capaz que no baja más, esto no sube más. Vamos a ver. Ahí está. Lo dejo ahí, ¿sí? No me vas a tocar, negro, Capaz que me toca, sube y chao, ¿sí? Capaz que me toque y cae. Suele pasar en las mejores familias eso, Vamos a ver si acá forma algún fractal, algo como para disparar un poquito hacia arriba. Si no, vamos viendo, ¿sí?
todo sigue igual. Todo sigue igual que ayer. Qué bien, dice él, No se puede quejar el amigo. Ya no pasa nada. Cambiar no cambió nada. Llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba. ¿Y? ¿Qué es bien? Che, qué linda picadita esto, Ahí está llegando la zona que podemos llegar a tirarle una entradita, ¿sí? Voy a esperar que si viene acá, mucho mejor, obviamente. Si se va para arriba, que se vaya. También mucho mejor que caiga. Pero vamos a ver. Todo está igual de bien. Todo está igual de bien. Mira, el spread me la abrió a la orden, che. Yo la movía a la orden, digo, debe ser. ¿Por qué no se corre? Me abrió la orden, tremendo. Bueno, vamos. Mirá vos, che. El spread, terrible, el amigo del spread, Yo digo, la voy a alejar un poquito, si sube, bueno, la próxima pongo después, ¿no? Tenés que ver el spread siempre. O poner la opción para poder ver el spread acá en la gráfica también, ¿sí? Recordad que cada par en su horario o en el horario, con la volatilidad o con más o con menos volatilidad, es cuando vas a ver el spread que manejan, ¿sí? Muchas veces eso es variable dependiendo del horario, de la volatilidad y del par, ¿sí? Y del broker. Sueño que estoy soñando y de fondo una música tipo rock and roll. Sueño no sé en qué. Sueño Cadyen, ¿estará cayendo? Decía así, cayó un poquito, cayó. con mis compañeros. Ñeros. Bien. Mira, te voy a poner un poquito de rock and roll. A ver si esto mueve un poco la vara. Vamos a ver si mueve un poco la vara. Mira, a ver el precio hacia arriba. Con ¿Quieren rock? Canal izquierdo, canal derecho. Y se suman los instrumentos a la banda. Escucha. 1, 2, 3. Vamos. Rock. ¿Quieren rock? Y sí, rock. A ver si nos salva el telaraña hoy, No, esto es poquito pero está bien, Todos los días operamos en vivo. Y si revisan los videos de hace un par de añitos atrás, estábamos 3 horas y media todos los días, con un par de operaciones, ¿sí? Rock. Sí, quiero rock. ¿Y qué hago? ¿Me anoto? ¿Qué hago? ¿Te tengo que pagar algo? Es muy típico del Cadyen, que hace una vela grande hacia un lado para sacarlo de stop y después sigue el recorrido hacia la baja, como hizo acá. ¿Vieron? Mucho, qué bueno, sí, pero viste, pum. Y hace otra y saca algún stop de algunos amigos que están acá, porque los ven, los amigos saben dónde está todo. Y bueno, y sigue hacia abajo. Vamos a ver que caiga. ¿Sabés qué me importa? Nada, decía el amigo. Escucha, rock. ¿Queremos rock? Recuerden que en el caso de que ¿no? A ver qué horas son. Ya vamos una horita, que estemos una horita, me voy. Y si las operaciones siguen abiertas, obviamente que las voy a ir manejando. Y después les muestro al otro día el video con cómo cerraron las operaciones, ¿sí? Para el que quiera verlo, a alguno le interesa, a otro no. Ahí está todo, ¿sí? Si las terminamos mejor, y si se complica mucho y estamos en tabla, me voy en tabla y chao, ¿sí? Veremos qué hacemos. Y si lo importante es ir al mercado a no perder, ¿sí? No a ganar, ¿ok? Acuérdense en eso, Si vas a ganar, es muy probable que te la juegues muchas veces mal, ¿sí? Que no está mal jugársela, pero bien. Rock. Este número redondo me gusta acá, Vamos a ver. ¿Dónde está la acción? Mientras baja el sol. Eso. ¿Querías rock? Y bueno, ahí tenés. Se presenta hoy. Y dice... Chicos y chicas, ¿Quieren rock?
Queremos rock, negro. Mira, ahí tocó la hora. Bueno, vamos a bajarlo acá. Un tirito más le vamos a tirar acá, ¿sí? Y si no, chao. Si vos vas viendo los promedios, hizo un impulso, retroceso, impulso, puede ser de que estemos en una pequeña, ven, como consolidación en caída con altos y bajos, puede hacer un retroceso hasta acá. Si está acá hay que pensarla bien, podemos llegar a sacarla de abajo y dejarla de arriba, o pagarnos algo con la de abajo, o cerrar en tabla estas dos, ¿sí? Hay que ver si sube y si cae, tenemos que ver de si nos buscamos una buena entradita por acá, por esta zona, ¿sí? Gusta, gusta, gusta o no gusta, gusta. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Muy bien, ¿y esto? Escucha. Pila, negro, vamos. Tengo unas ganas de jugar a la pelota. Esto es una pila, positiva y negativa, ¿no? Protones, electrones y neutrones. Cocinar. Después de hacer esta mezcla, A ver cómo está el Yen, seguramente una vera tremendo. El Yen ahí quiere remontar vuelo y el famoso cada panqueque empieza a ponerse despachito ahí todo sin fuerza. Bueno, vamos con las pilas. Escribir una canción. no se me ocurre nada. Bueno. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Mira. Qué lindo. Más barato, ¿no? Yo pensaba En este ranguito por acá, esta zona. estar por la noche. Pila. Lo que pasa es que es muy poquito y capaz que acá tenemos un pic. A ver. Sí. Pila. Siempre una pila en la vida. No me confunda. Tenemos esta zona para jugar acá, un ratito a la payana. Entre esta zona y esta zona, o esta zona y esta, ¿sí? Que son estructuras mayores, ¿bien? Yo porque las voy viendo y ustedes capaz que no lo saben, ¿sí? En esta zona es donde vamos a jugar hoy con compritas, ¿sí? Otro día haremos algún Xinjiang, ¿sí? Pum. Y vos, Escucha esto. y vos que me decías Para Oba esto. que siempre tocaba la guitarrita. Vamos a tirarle otro tirito ahí. Noche, todo el día. Que nunca, Si lo toca enseguida es porque el spread está muy elevado. Muy elevado. nunca se iban a pasar en la radio. Mira Y hoy no se pasa. suenan. Y cómo están sonando. Y va con unos ricos calentitos. Se convierte en mariachi el Piti acá. Muy lejos y todavía. Mira, ahí me abrió la orden, ¿ven? El espacio que hay. Tremendo, ¿no? Vayamos a comer Escucha, unos ricos. unos Y... ricos calientes. Tengo muchas ganas de escribir una canción. Y... No se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el Tenedor. y empiezo a cocinar. Después de hacer esta A ver si hizo alguna orden acá el... Nada esto, che. A ver, lo voy a configurar para que haga una orden, una algo. estar por la noche. Pila. Pila, siempre pila en la vida. Mira, voy a poner algo para ver si anda nomás, ¿no? Ese gatito, vos Ahí está, a ver ahí. soy un ratón. Ahí está, ¿ven que anda? Ahí está, Vamos a bajarlo, a ver qué hace este, ¿sí? Sí, si andaba, yo digo, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo dejamos. Ese conejito, Quito que no corre nada. ratón a batería. Bien, Como ese conejito que no dura nada. yo soy... Ratón a 12 volt. Pum. No, No. como ese conejito. Conejito, hito.
Enchufame a 380. Trifásica, ¿eh? Pila, siempre pila. Conejo reproductor. Eso. Qué lindo tema que viene, muchachos. Escucha, escucha. Eso. Voy a buscar agua, ¿eh? Dejo que corra mientras, ¿sí? Me voy a buscar agüita. ¿A dónde? No digas nada. A la cocina, ¿sí? Tráeme agua, decía el amigo. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Pásame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. Fuego, oh fuego, 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 fuego. Estamos enfermos. Fuego, fuego, estamos enfermos. Fuego, 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 fuego. Perdónennos si estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos si fuego, 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 fuego. Estamos enfermos.
Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después... Bien, gente, acá lo que puedo hacer, por si se devuelve, me puedo pagar la de abajo, ¿sí? O la pongo acá en la mitad, o dejar el stop, ¿no? Entonces, si la saca, no perdí nada, y si va para arriba, bienvenido sea. No es mucho, pero es un ejemplo como si fueran velas de una hora. Imagínate que acá hay entre distancia y distancia 20 pip, 30, ¿sí? Pero yo lo hago en un minuto para que se pueda ver. En el caso de que suba un poquito, puedo pagarme la de abajo, ya me la pagué. Inclusive puedo cancelar la del medio porque estaría en tabla la del medio, ¿sí? Y estaría con ganancia con la de abajo, me quedaría la de arriba nada más, que podés ir gestionándola a medida que pasa el tiempo, o cerrar todo. Si sube, bienvenido sea. Y si cae, solamente tendría esas dos órdenes, o ninguna de las dos de abajo, ¿sí? Dejo la de arriba, o me pago con la de abajo, no sé, ponele que con la de abajo, un ejemplo, tenés, vamos a ordenar $10, y bueno, ahí arriba tenés 20 perdiendo, con la de arriba te restás $5 y te ganaste 5 si te pagas 10 con la de abajo, ¿sí? Mira, ahí estaría en tabla, ¿sí? Lo que voy a hacer es... Me arriesgo rapidito porque me tengo que ir, ¿sí? Ahí está, ahí estoy en ganancias, ¿sí? Yo con la de abajo me puedo pagar, o con la de abajo puedo esperar a que suba. Si sigue subiendo bárbaro, puedo agarrar el stop de esta, espero, o tenés millones de gestiones para hacer, ¿sí? Son ejemplos, si se hubiera dado en el momento bárbaro, pero no se dio. Entonces yo lo que hago es, ahí pongo, mirá, un ejemplo rapidito, es muy poquito, es el ejemplo. Si el precio sigue subiendo, mejor para mí, pero si cae, termino en tabla prácticamente con alguna pequeña ganancia. Si fuera velas de una hora, seguramente una ganancia tenés, porque con la de abajo te tenés que pagar ahora. Mirá, me voy a pagar con la de abajo esta diferencia ya, toda. Pac, ahí me la pagué, ¿sí? Yo me pagué la de abajo, ¿sí? Ahora, estoy en tabla con la de arriba y la de abajo, ¿o no? Puedo cerrar acá y gané la de abajo la distancia que hay, de acá hasta acá. Si yo cerraba acá, ¿sí? Estaba en tabla con la de arriba y con la de abajo, que sería un empate, ¿sí? Con estas dos. Y gané con la de abajo, ¿me entienden? Bueno, busqué esa forma de cerrar ahora rapidito, nada más. Si se va para arriba, bárbaro. Y si en el caso que me toque el stop, acá que está muy cerquita, me va a cerrar las dos órdenes, donde con esta no perdí nada, porque es break even, la comisión. Con esta perdí la distancia, que ahí la estoy perdiendo seguramente, y con la que estaba acá gané acá. Así que sería como una tabla, ¿sí? Si hubiera cerrado acá, supongamos que la distancia de acá a acá son 20 pip, y acá en 10 pip cerraba la de abajo, esta, y esta de acá es tabla, y ganaba con la que me había metido acá, ¿sí? De acá hasta acá, ¿sí? Ok, 10, 11, lo que sea, 50 pip, 30, lo que vos tengas en tu... Ahí está, listo, ¿sí? No perdí nada, solamente tiempo, que es más valioso que esto que estuvimos viendo, ¿sí? Pero bueno, ¿cuánto hace que estamos? A ver... Todas estas cositas les voy a ir enseñando para que puedan manejar ustedes... ¿sí? En la dimensión 3, para poder hacer dinero, gente, ¿sí? Después obviamente lo vas a moldar a, si te gusta operar, no sé, con cualquier estilo que operes, bueno, en el primer tiro mejor. Si a nosotros acá se nos daba en el primer tiro, bárbaro. Y si no, te buscas la vuelta para el lado que siga el precio, ¿sí? No tenés que tener miedo, tenés que respetar, tratar de ir a no ganar, sino a no perder, ¿sí? Si vas a ganar, es muy probable que te arriesgues a hacer cosas que pueden crecer tu drawdown o que te coma de tu capital, ¿sí? Y así, por lo menos nada. Obviamente, en el caso que estás operando, te vas a quedar para tratar de buscar por lo menos el 1% diario, ¿sí? Y si ves que no, que está complicado, te metes más tarde, y si no, al otro día. Pero tampoco te tenés que meter sí o sí, ¿ok? Bien, si esto sigue subiendo y rompe, si va para acá arriba, obviamente hubiera sido mejor también, pero puede pasar de que caiga y se complica. Siempre pensá qué pasa si cae, no qué pasa si va a favor, porque a favor a todos nos gustaría, ¿no? Bien, gente, me voy, chao. Espero que les haya gustado un poquito de esto. Nos vemos, ¿dónde? En la próxima, ¿sí? Vamos a ver si mañana estoy en YouTube. Vamos a ver eso, qué hacemos. O si compartimos de vuelta en esta plataforma. O si me animo también a agregar en las dos plataformas, ¿bien? La idea es agregar todas. Pero, como les decía, mi subida de internet no es muy buena, que digamos, ¿ok? Y eso es lo que hace que esté probando. Estoy probando, ¿sí? Un backtesting de plataformas. Así que bueno, ahí estamos, gente. Nos vemos y que pasen un gran lunes, hagan dinero, y si no lo pueden hacer, por lo menos escuchen música, ¿sí? Pásenla bien, la vida es hermosamente bella, gente. Chau, 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 chau.
Después miren esto, si subió, si bajó, qué hubieran hecho. Si yo, obviamente, quizás me hubiera quedado más, hubiera sacado. Ahí me salió en el momento hacer esto rapidito para tratar de que. A ver, de hacer dinero no, de salir en tabla, por lo menos si hubiera hecho dinerito, si hubiera cerrado, por lo menos la que estaba abajo cuando estaba acá arriba, pero la idea era que haga un pic más para arriba, ¿no? Muchas veces por esperar cae, pero tampoco es que son cada vela una hora, son de un minuto, esperar media horita más y capaz que está acá, ¿sí? O acá arriba o acá abajo inclusive, pero vos ya fuiste cerrando parciales. Nos vemos, gente, los tips y todas esas cositas en dimensión 3, ¿sí? Dimensión 3, dimensión 4 van a ver muchas cositas donde los voy a hacer operar en vivo en esa dimensión, ¿sí? Gente, nos vemos. Chau, chau, chau. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Chau, gente, súmense, suscríbanse, los espero, chau. Así no hay amargura y se va el dolor. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Ponételo, pero en el alma. Vamos, 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 vamos que se puede. Chau, 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 chau.